Hola, soy Juan Antonio Monroy. Estoy grabando este video en mi oficina donde trabajo en Madrid, España. Al frente del equipo de grabación tenemos a Juan José Bedoya. Este video llega a usted como un servicio del Heraldo de la Verdad. Voy a explicarle que el Heraldo de la Verdad es una entidad religiosa encuadrada en las iglesias de Cristo. Se encuentran las oficinas del Heraldo establecidas en Abilene, en Texas, y a lo largo de más de 80 años ha estado dando a conocer el mensaje de salvación en Cristo utilizando la televisión, la radio, la prensa y ahora la distribución de estos videos. A raíz de la epidemia que estamos viviendo, el Heraldo de la Verdad ha decidido llegar al mayor número posible de personas con estas grabaciones. El tema de esta conferencia que he escrito y que voy a leer, porque un guión de este estilo no puede presentarse de memoria, no se puede confiar tanto en la memoria, por eso él ha escrito por completo. Y te digo, durante el mes de marzo hizo su aparición la epidemia que ya se conoce como una de las más dañinas de la historia. Primero atacó China, después Europa, a continuación Estados Unidos y países de la América Latina, y ahora el coronavirus está amenazando África. El 13 de abril, vamos hacia atrás en el calendario, el 13 de abril de 1970, los astronautas norteamericanos James Lowell, John Swigert y Fred Eise, tripulantes del Apolo 13, comunicaron a la base central uno de los problemas más famosos de la historia. Había explosionado un tanque de oxígeno. Desde las alturas enviaron este mensaje: Houston, tenemos un problema. Lo tenían, y grave. Hoy, hace 50 años después de la petición de auxilio por parte de los astronautas, el problema de la nave espacial ha quedado eclipsado por el problema del coronavirus. Ahora sí que verdaderamente tenemos un problema. Y a nivel planetario, una crisis que incluso para los científicos ha sido una crisis inesperada e impredecible. Tal vez pueda parecer desproporcionado que yo compare el problema de 3 hombres perdidos en las alturas espaciales con una epidemia que en estos momentos está extendida por 193 países. Pero cualquier circunstancia y la hoja de ruta para enfrentarse a cualquier problema tiene una base común. Primero, examinar el problema. Luego, detectar el mal y su extensión y después corregirlo. El coronavirus ha infectado, cuando escribo este guión, a 5 millones de personas en el mundo y ha causado 300.000 muertos. La economía de los países arruinada. Un verdadero tsunami en las actividades sociales. 30 millones de personas han perdido sus empleos. De ellas, 20 millones y medio en Estados Unidos. El paro más alto desde la Gran Depresión que sufrió el país desde octubre de 1929 hasta abril de 1932, cuando intervino el presidente Roosevelt para solucionar el problema de 15 millones de parados y relanzar la economía. No solo obreros sin trabajo está dejando el coronavirus. Al día de hoy, 135 millones de personas en el mundo están pasando hambre. Un hambre agravada por la epidemia de esta enfermedad que está afectando
a tantísimas personas en todo el mundo. Por otro lado, escuelas primarias, institutos y universidades están sin clases. El cierre de las escuelas ha dejado sin comedor a 368 millones de niños. Qué triste. Fronteras entre países están cerradas al tránsito de ciudadanos. Personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras y otros han sido contagiados cuando atendían a enfermos de la epidemia. En España, solo en España, los sanitarios suman un total de 49.000 personas. Además, hay también 46.000 personas mayores, llamadas de la tercera edad, que han sido contagiadas. Y de este número han muerto solitarios 16.000 hombres y mujeres. Por otro lado, todas las actividades deportivas están paralizadas. Museos, teatros, cines cerrados. Parques y jardines prohibidos. El coronavirus ha venido a demostrar lo vulnerables que somos los seres humanos. ¿Te has dado cuenta de esto? En cualquier momento de nuestra vida podemos ser agredidos. La persona más sana, la más robusta, la más llena de vida, encuentra en su camino, sin esperarlo, una enfermedad que le arroja al abismo eterno, como ha ocurrido con el coronavirus. Es curioso, una pequeña pelotita de unas 70 millonésimas de milímetro ha obligado a miles de millones de personas a esconderse en sus casas. Difícil de creer, pero tan cierto como la sangre que corre por nuestras venas cuando estamos vivos. ¿Qué año, te pregunto, qué año tenemos seguros de estar vivos? Y no digo años. ¿Qué mes del año? ¿Qué semana del mes? ¿Qué día de la semana? ¿Qué hora del día? ¿Qué instante de cada hora puede asegurarnos nuestra permanencia en la Tierra? El doctor Antonio Zapatero, director del hospital médico que fue montado de urgencia en el IFEMA de Madrid para atender a enfermos por la epidemia, dijo: este virus nos ha recordado que somos vulnerables, que este tipo de pandemias pueden llegar y literalmente atropellarnos. Otro médico, director de un hospital en Bérgamo, Lombardía, la región más rica de Italia, declaró a la prensa que ellos nunca pensaban que algo como lo que ha ocurrido con el coronavirus podía suceder en la realidad. Pero amigas y amigos, hermanas y hermanos, sucedió. Está sucediendo. Nos está enseñando a todos que somos seres diminutos, vulnerables. Un microbio solo pequeñito ha logrado tumbar a hombres y mujeres con mucho poder en la tierra. ¿De dónde ha venido esa insignificante pelotita? El virus que está matando a miles de personas en el mundo. Según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el virus fue producido en laboratorios de Wuhan, primera ciudad china donde se detectó. Naturalmente China contestó y lanzó otra teoría, una teoría curiosa. China dijo que el presidente de la Comisión de Salud del gigante asiático había pronunciado
una declaración afirmando que con motivos, escúchame bien, la versión china, con motivo de los 8º Juegos Mundiales Militares celebrados en Wuhan en octubre del 2019, Estados Unidos envió a un periodista inoculado con el virus con la intención de infectar a los chinos. Lo que nunca dijo el alto representante de salud de China es de dónde procedía el virus que el periodista llevaba en su cuerpo. ¿De otro laboratorio norteamericano? ¡Qué locura! Tanto Aristóteles, y miro la historia hacia atrás, tanto Aristóteles como el francés Descartes, pasando por Newton, sostenían que ciertas formas de vida se daban en la naturaleza de forma espontánea. En medio de tantas discusiones, científicos europeos y norteamericanos apuntan hoy día a la pandemia como una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad transmitida de un animal a un ser humano. En el camino ha podido haber mediadores, o no, pero en lo que sí se ponen de acuerdo los científicos es en la causa. Un murciélago que recibe un nombre popular por tener un hocico protuberante en forma de herradura, que podría proceder de China o de cualquier otro lugar de Asia. Esta es la teoría más aceptada actualmente, que el coronavirus vino de un murciélago. Si bien los mismos científicos advierten que no hay una teoría estable al 100%. Las teorías científicas pueden ser superadas por las siguientes. En 1947, el filósofo francés Alberto Camus, hijo de padre francés y de madre española, dirigió una exhortación a los médicos que atendían a enfermos de la peste. En aquel escrito, el filósofo francés se refería a la religión vieja y decía: aunque esa religión procediera del cielo, deberíamos afirmar que el cielo es injusto. Esta frase ha sido utilizada para decir que Camus culpaba a Dios de los males de la epidemia. Negativo, negativo en grado sumo. Me he leído toda la obra de Alberto Camus. Camus abandonó desde joven la religión católica, una religión que profesaba su madre española, pero siempre se mantuvo cerca de Dios. En esa carta de Camus a los médicos no les dice que Dios es injusto, dice que injusta es la religión, algo muy distinto. Dios no es injusto, no lo es. Dios es la solución a todos nuestros problemas. Cuando en 1940 la tragedia se cernía sobre Inglaterra, el rey Jorge VI escribió esta frase que te voy a leer al pueblo atribulado. El rey Jorge VI dijo: dije al anciano que cuidaba la puerta del año nuevo: dame, te pido, un camino y una luz para el camino. Y el anciano que cuidaba la puerta del año nuevo me respondió: pon tu mano sobre la mano de Dios y el Señor será para ti mejor que el camino y más que una luz para ese camino. Dios, siempre Dios. ¿Qué papel ha jugado Dios en la implantación global del coronavirus, si es que ha jugado papel alguno? Se han escrito muchas barbaridades al respecto. El actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entre otros, ha dicho que el coronavirus es un castigo de Dios. ¡Qué ignorante! Dios no castiga a personas de 190 países, incluyendo niños, seres inocentes,
mujeres, hombres que le adoran y que han puesto su confianza en él, a los que también ha enterrado el coronavirus. Los que no admiten la existencia de otra vida son los que propagan la idea de que Dios castiga en esta. Y no es así. Amigos, no es así. Dios no castiga a individuos que lo merecen. Dios no castiga a las naciones. Dios castiga al culpable. La última guerra mundial dejó 60 millones de muertos. Aunque en el conflicto participaron varias naciones, fue Hitler quien encendió el fuego del incendio. ¿Castigó Dios a Alemania por haber provocado aquella catástrofe mundial? ¿La castigó? Ocurrió lo contrario. El país que perdió la guerra pronto superó en economía, en industria y en justicia social a países que la habían ganado. Aquellos 60 millones de personas asesinadas durante la guerra mundial, ¿tú crees que fue un castigo de Dios? ¿O fue consecuencia de la ambición y de la locura humana? A propósito de los castigos divinos, la vida y la muerte de un pastor evangélico dio pie en Estados Unidos a la prensa para hacer de él alguna burla. El pastor se llamaba, ya no se llama, se llamaba Gerald Glenn. Era pastor de la iglesia pentecostal New Deliverance en Chesterton, Virginia. Y el domingo 12 de octubre se dirigió a los asistentes al culto que estaban congregados allí, diciéndoles que la epidemia de coronavirus la había enviado Dios como castigo a la maldad del mundo. 2 semanas después, él mismo murió de coronavirus. ¿También fue un castigo de Dios a un pastor evangélico? Lo he repetido varias veces en este vídeo. Dios no castiga por medio de epidemias o catástrofes mundiales a millones de criaturas humanas. Si fuera así, amigos, si Dios castigara, entonces quedaríamos muy pocos vivos en la tierra, porque somos malos. Lo que se conoce como la epidemia más devastadora de la historia moderna inició su carrera de muerte en los primeros meses de este año 2020. El desastre se ha cebado principalmente en grandes ciudades de Asia, Europa y América. El dolor ha producido escenas desgarradoras, madres llorando a sus hijos, hijos llorando a sus padres, más cadáveres de los que las funerarias podían atender, ataúdes de cartón porque faltaba tiempo en Nueva York para construirlos de madera, familias llorando porque no se les permitía decir el último adiós a sus seres queridos, cementerios sin espacio para enterrar a tantos muertos, cadáveres que eran llevados solitarios a crematorios de otras ciudades porque las ciudades locales no daban abasto para incinerar tanta carne muerta. Los números que a diario nos da la televisión son fríos. Los números siempre han sido fríos, impersonales, carentes de sentimiento. Explican el desarrollo de la epidemia, pero no de ninguna manera interpretan las profundas heridas que sangran hasta dentro en los corazones de personas que ven morir a seres queridos, a vidas que quisieron. La tragedia ya no la vive el muerto, no. La tragedia la vive el corazón herido que sufre de los que quedaron. El sufrimiento es el argumento más querido y utilizado por los ateos.
por aquellos que se empeñan en negar la existencia de un Dios misericordioso. David Hume fue un filósofo escocés considerado campeón del ateísmo y escribió esta frase: el sufrimiento de los seres humanos fue una de las cosas que me llevaron a no creer en Dios. Otro importante hombre, Julian Huxley, biólogo y escritor inglés, de él es esta frase: cuando desaparezca el sufrimiento en el mundo, entonces decidiré si creer en Dios. Antes no. A pesar de la ciencia humana que estos hombres tuvieron, no llevaban razón. ¿Quién es el responsable del sufrimiento en la tierra? ¿Es Dios o somos nosotros? A veces la propia naturaleza inunda nuestras vidas de sufrimiento. Cuando el 30 de octubre de 1998 el huracán Mitch devastó 4 países de Centroamérica, dejando 25.000 muertos y 15.000 desaparecidos, pregunto, ¿fue Dios el autor del sufrimiento que quedó en miles de corazones? ¿Fue Dios o fue obra de la propia naturaleza? Cuando el 12 de enero del año 2010 un terremoto dejó en Haití 300.000 muertos y 1 millón de personas damnificadas, ¿fue obra de Dios? ¿Fue Dios quien sopló fuego desde su morada en el cielo? Ahora que el coronavirus ha infectado a 5 millones de personas en el mundo y desde 1 de marzo hasta mediados de mayo ha matado a 300.000 personas, ¿qué hacemos? Dímelo tú. ¿Qué hacemos? ¿Culpamos a Dios por el alcance de esta epidemia que ha tenido su origen en causas naturales? ¿Estamos locos? ¿Hemos perdido el juicio? ¿Se nos ha trastornado la razón? ¿Por qué no aceptamos que sufrir y llorar significa vivir? El drama del sufrimiento ha sido siempre compañero y tortura de la raza humana. El ser humano ha sufrido desde los albores de la historia. La epidemia de coronavirus no es más que una de las plagas de dolor y de sufrimiento que ha padecido el mundo desde que el mundo es mundo. Sufrimos simplemente porque estamos vivos. En los cementerios no existe el sufrimiento. Antes de morir, cuando los médicos decían a los enfermos terminales de coronavirus que no podían hacer nada más, que perdieran la esperanza de seguir viviendo, en sus mentes se agolpaban las preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué ha de pasarme a mí esto? ¿Por qué he de despedirme yo de los míos de esta forma tan cruel? ¿Por qué esta desgracia ha tronchado mi vida? ¿Por qué el agua violenta y fangosa se ha llevado mi barca? ¿Por qué Dios ha permitido que esto me pase a mí? La letanía de porqués no termina nunca. El teólogo y filósofo italiano Romano Guardini dijo a un amigo poco antes de morir que cuando se encontrara con Dios le preguntaría muchas cosas, entre ellas el porqué del sufrimiento. La existencia del sufrimiento ha apartado a muchas personas de Dios, a muchas. Dicen que no creer en Dios porque existe el sufrimiento en el mundo. Voy a relatarte aquí un caso real, auténtico, comprobado. En diciembre de 1942, en plena guerra mundial,
un pastor evangélico alemán recibió una carta de un hijo que luchaba en el frente de Stalingrado, en la antigua Unión Soviética. En la carta, de una lectura estremecedora, el soldado, criado en la doctrina de la Biblia por el padre, le decía: Padre, plantear el problema de la existencia de Dios en Stalingrado significa negarlo. Debo decirlo y me pesa doblemente. Tú me has educado porque faltaba mi madre y siempre me has puesto a Dios ante mis ojos y ante mi alma. Y me pesan estas palabras doblemente porque serán las últimas mías y ya no podré decir otras cosas que las corrijan o que las anulen. Tú eres pastor de alma, Padre. En la última carta te digo la verdad o lo que creo que es la verdad. He buscado a Dios en cada zanja, en toda casa destruida, en mis camaradas, cuando mi corazón clamaba por Él. Las casas están destruidas, Padre. Los camaradas eran tan heroicos o tan viles como yo. En la tierra había hambre y homicidas, y del cielo caían bombas y fuego. Padre, Dios es el que me falta. No hay Dios alguno. Lo repito, y sé que es una cosa terrible y para mí irreparable. Si existe Dios, solo está cerca de vosotros en los libros de los salmos y en las oraciones, en las palabras devotas de pastores y sacerdotes, en el repique de las campanas, en el perfume del incienso y otras cosas. Pero Padre, Dios no está en Stalingrado. La carta de este soldado alemán a su padre emociona, conmociona, pero el planteamiento, el argumento de fondo no se sostiene. He visto varios documentales sobre la batalla de Stalingrado. Tuvo lugar del 22 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943 entre soldados alemanes y soldados soviéticos en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas cercaron la ciudad, incluso llegaron a penetrar en algunos barrios de Stalingrado. El ejército soviético reaccionó y las tropas alemanas se vieron obligadas a capitular con 24 generales y 100.000 hombres de tropa. La batalla de Stalingrado, que este soldado, hijo de un pastor alemán, refiere en su carta, está considerada como una de las más sangrientas en la historia de la humanidad. Representó el fin del nazismo en Europa. Se estima que murieron 2 millones de personas, entre soldados alemanes y soldados y civiles soviéticos. No sabemos qué ocurrió con el soldado alemán. He investigado, pero no he encontrado más datos. Se cree que murió en aquella batalla histórica. También puede ser, como ha ocurrido en otros casos, que antes de la muerte recordara todas las enseñanzas bíblicas recibidas del Padre y se reconciliara con Dios. Cabe en lo posible. En cualquier caso, amigos, la fe en Dios está recuperando muchos puntos en esta crisis de coronavirus que estamos padeciendo. Acabo de leer que 100 millones de cristianos evangélicos en Estados Unidos afirman que el coronavirus ha fortalecido su fe. La voz de Dios sigue escuchándose a través de los tiempos y de las epidemias. Repito estas líneas. La voz de Dios sigue escuchándose a través de los tiempos y de las epidemias. No es momento de atribuir a Dios los males que Él no provoca. La batalla de Stalingrado, donde seguramente moriría el soldado alemán de nuestra historia, no la inició Dios, o la inició Dios. Fue obra de un otro Dios humano, afectado por la locura,
lleno de ambición en el corazón, un Dios pequeño llamado Hitler, quien la propició y quien la mantuvo. No atribuyamos al Dios de la Biblia las desgracias y los sufrimientos que se cometen en la tierra por hombres malvados, hombres que desde la cama sueñan con el poder y con el dominio de sus semejantes. Me atrevo a decir que en los temores que está provocando el virus en almas desprotegidas se debe en gran parte a que han perdido otra clase de temor. Han perdido el temor a Dios. Y esta pérdida del temor al único que puede disiparlo del corazón se ha hecho dueño del escenario y está dando lugar a tantas escenas de pánico. Te lo digo, cuando arrinconamos a Dios, todo se derrumba a nuestro alrededor. La palabra de Dios, la Biblia, está constantemente resonando por el mundo. Y no solo la oye el que quiere, sino el que voluntariamente es sordo. Nosotros nacemos, crecemos, pecamos y envejecemos, pero Dios es eternamente joven. Si alguien me pregunta dónde está Dios en esta epidemia mortífera que estamos padeciendo, le respondo desde aquí, desde este vídeo, con un poema de la poetisa española Gloria Fuertes, que falleció en noviembre de 1998. Gloria Fuertes escribió las palabras finales de este vídeo. Escucha. Si te tiene que decir dónde está, Dios se marcha. De nada vale que te diga que vive en tu garganta, que Dios está en las flores y en los granos, en los pájaros y en las llagas, en lo feo, en lo triste, en el aire, en el agua. Dios está en el mar y también en el templo. Dios está en el dolor que queda y en el viejo que pasa, en la madre que pare y en la garrapata que pasa, en la mujer pública y en la torre de mezquita blanca. Dios está en la mina y en la plaza. Es verdad que está en todas partes, pero hay que verle, sin preguntar que de dónde ha salido, ni dónde está, como si Dios fuera un mineral o una planta. Quédate en silencio, mírate a la cara. El misterio de que veas y sientas, ¿no te basta para sentir a Dios? Pasa un niño cantando, tú le amas, ahí está Dios. Te tienes en la lengua cuando cantas, en la voz cuando blasfemas y cuando preguntas que dónde está. Esa curiosidad de Dios es la que contamina la sangre amarga. Por hoy doy punto final a este vídeo y me dedicaré ya a pensar en el próximo. Gracias.